Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a Luis Gabriel Cejas, desde el norte de Argentina, desde Santiago del Estero, junto a mi esposa Lita, sirviendo al Señor en la Iglesia Cristiana Evangélica de nuestra ciudad, La Banda. Saludos para todos, hermanos. Vamos a meditar hoy en Gálatas capítulo 3, 15 a 22. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea hecho por un hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice a los descendientes, como si hablara de muchos, sino de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después. Eso habría invalidado la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia, a quien fue hecha la promesa. Y fue dada por medio de los ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. En un tiempo difícil, donde habían salido muchos predicadores engañando a los creyentes, posiblemente ellos también engañados por falsas enseñanzas, Pablo está escribiendo esta carta explicando la diferencia entre ser salvos por medio de la promesa de Dios, por medio de la gracia de Dios, y ser salvos por medio de la ley. Estos falsos maestros estaban enseñando que para la salvación, además de creer en el Señor Jesucristo, habría que cumplir con todos los requisitos de la ley y de la religión dada por Moisés al pueblo de Israel en el desierto. Entonces les mandaban a circuncidar y a completar todos los requisitos de la religión judía como un requisito necesario para poder ser salvos. Entonces Pablo claramente les enseña la diferencia, diciendo que esto no es así. Primero dice que un pacto humano no cambia. Un pacto humano no cambia. Hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea hecho por un hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Bueno, si un pacto humano no cambia, tampoco cambia un pacto de Dios. Mire, en segundo lugar le enseña diciendo, una promesa divina no cambia. Así como un pacto humano no cambia, la promesa hecha por Dios no cambia, no ha cambiado, ni cambiará. Dios le prometió, le hizo una promesa a Abraham que de su simiente, de su semilla, la cual es Cristo, de ahí vendría la salvación, la gracia para todos los hombres que crean en el Señor Jesucristo.
En Abraham comienza esta promesa y se cierra el círculo a la llegada de Cristo. No tiene el Señor Jesús hijos de sangre, Él no tuvo esposa, no tuvo hijos, se cierra. Él es la simiente prometida de Dios y en esa semilla, en esa simiente, está toda la salvación, toda la gracia prometida por Dios a Abraham, y en él se cumple toda la bendición para todo aquel que en él cree. El pacto hecho con Cristo no cambia. Un pacto hecho entre hombres no cambia. Una promesa divina no cambia. Y el pacto hecho con Cristo por Dios no cambia. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley. Mire, si uno piensa que va a ser salvo por cumplir los mandamientos, por obedecer la ley, se equivoca, porque el pacto ha sido ratificado por Dios en Cristo y la ley no puede anular ese pacto hecho por Dios en Cristo Jesús, puesto que dice aquí que la ley vino después, 430 años después de haberse realizado la promesa. La promesa es anterior a la ley. La salvación está en base a la promesa de Dios, es por gracia, no es por la ley. No hay dos vías. No puede uno salvarse por medio de la promesa y además por medio de la ley, solamente por medio de la promesa. La herencia, si fuera la herencia por la ley, entonces ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa, no mediante la ley. Abraham nunca conoció la ley vino 4 siglos después, la salvación es por medio de la promesa de Dios. Dios prometió que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Sencillamente para mostrar el pecado, para que todas nuestras transgresiones se pusieran de manifiesto, vinieran a la luz. Entonces, la ley sirve para que cuando nosotros descubramos nuestro pecado, reconozcamos nuestro pecado, necesitemos de un Salvador, de Cristo el Señor, que ha sido dado por medio de la promesa de Dios. En la actualidad, muchos andan por ahí predicando, añadiendo requisitos a la gracia de Dios. Tenga cuidado en lo que predica y en lo que escucha de otros predicadores. Muchos cristianos hay engañados, todavía pensando que por cumplir sus ministerios, por cumplir sus requisitos de las iglesias, por cumplir los requisitos de las religiones, entonces van a alcanzar la gracia de Dios. Continuamente hay una mentira predicada a través de todos los tiempos de tratar de añadir a la promesa, a la gracia de Dios, algo más que no está en la Biblia, que no está en el corazón de Dios, que no está en las promesas de Dios. La salvación es que Dios nos da vida por medio de su Hijo Jesucristo, en quien cumple su promesa de darnos salvación. La ley no puede dar vida, la vida viene por creer en el Hijo de Dios. La salvación es la justicia de Dios aplicada a nosotros por gracia, por el don de Dios, no por nuestras obras, no por nuestros ritos, ni servicios, ni ceremonias, ni legalismos, ni ministerios que hagamos. La salvación es por la gran gracia y amorosa gracia de Dios. Que el Señor les bendiga y nos permita distinguir esta gran verdad y disfrutar de la gratuidad de la salvación de Dios en Cristo Jesús para todo aquel que en Él cree. Bendiciones. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.